Hola, ¿qué tal YouTube? El día de hoy quiero hacer un video sobre cómo podemos organizar mejor nuestros Minimal APIs, ya que me encuentro haciendo un proyecto con Minimal APIs y con lo primero que me encontré es que están definidas en program.cs al principio. Entonces, obviamente, como todos, si vamos a tirar una aplicación para producción, lo mejor es tener una forma de cómo vamos a organizar nuestros endpoints. Así que quise compartir con ustedes las tres maneras que he aprendido para organizar nuestros Minimal APIs. Y básicamente son tres acercamientos que son bastante sencillos. El primer acercamiento es básicamente organizarlas mediante el uso de métodos de extensión o extension methods que podemos definir en clases y entonces llamar desde program.cs para registrar nuestros endpoints. El segundo método es utilizando reflection, básicamente utilizando una interfaz donde podemos definir las llamadas que van a implementar las clases donde vamos a definir nuestros endpoints. Y por último, utilizando una librería bastante sencilla, bastante potente, que se llama Carter. Dicha librería simplifica el registro de nuestros Minimal APIs y tiene muchas otras funcionalidades también que sirven para muchas otras cosas que no vamos a ver en este video, pero que sí vamos a explorar en el futuro. De tal manera que si quieres ver esos videos donde vamos a explorar Carter de manera más significativa, suscríbete al canal y si te gusta el video, por favor, deja un like. Y si tienes retroalimentación o cualquier comentario que quieras hacer, por supuesto, ahí están los comentarios para eso. De tal manera que vamos entonces a adentrarnos en el código, vamos a ver cómo podemos definir nuestros minimal APIs y registrarlos y organizarlos de una manera efectiva. Y en unos segundos te veo. Muy bien, entonces tenemos aquí un nuevo proyecto que voy a crear para ver cómo podemos organizar nuestros minimal APIs. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo proyecto de ASP.NET Core Web API. Vamos a llamar organización endpoints minimal APIs. Vamos a crear el proyecto. Dejamos todas las opciones por defecto y lo creamos. Entonces, como vamos a ver, un problema que nosotros tenemos es que los minimal APIs que creamos en el proyecto están definidos en program.cs. Y la verdad que para aplicaciones que son bien sencillas, para aplicaciones que no van a ser muy grandes, definir tus endpoints en program.cs es algo perfectamente válido. Pero si vas a hacer una aplicación de producción donde necesites tener funcionalidad más definida, funcionalidad que vaya a ser de provecho para el negocio, una funcionalidad para una aplicación de producción, tener los endpoints en program.cs se va a salir de control bien temprano. Entonces hay varias estrategias que podemos utilizar para organizar los minimal APIs, incluyendo la creación de folders donde vamos a poner clases que van a contener los endpoints que nosotros vamos a utilizar. Y como el ejemplo de que nosotros vamos a hacer ahora mismo va a ser en base a usuarios, un endpoint que puedes llamar para ver la lista de usuarios, vamos a crear un folder que se llame user endpoints. Tengan en cuenta, esto puede tener una organización que puede ser por funcionalidad o puede ser de cualquier otra manera que sea apropiada para el proyecto. En este proyecto de ejemplo, yo estoy utilizando algo bien sencillo para no complicar el ejemplo. Pero vamos a ver, podemos llamar a esta clase user endpoints with extension methods. Y eso es porque el primer ejemplo en el que vamos a ver es utilizando precisamente métodos de extensión. Ahora bien, esta clase debería ser estática porque lo que vamos a hacer es que vamos a definir un método estático de extensión con el cual vamos a definir nuestros endpoints. Ahora bien, lo único que nosotros tenemos que hacer para utilizar este método de registrar nuestros endpoints es implementar la interfase, o no implementarla, simplemente recibir un parámetro de la interfase iEndpointRouteBuilder, el cual vamos a llamar desde program.cs. Vamos a quitar todo lo que tenemos acá y simplemente vamos a decir app.mapUserEndpoints. Vamos a ver si es así como se llama. Si es mapUserEndpoints, lo único que tenemos que hacer es importar el namespace que tenemos. Ponemos a correr el proyecto. Vamos a ponerlo a correr en IIS Express por esta vez.
y vamos a llamarlo y vamos a ver si podemos tener los usuarios que definimos en el método de extensión. Ahora, como yo mencioné anteriormente, esto es una forma bastante sencilla, y si el proyecto no es muy grande, se puede utilizar con validez esta forma de hacer los endpoints. Aquí tenemos que si llamamos a el website con los usuarios, tenemos a Alex y a Bob, y eso es precisamente lo que nosotros esperábamos. Otro método que podemos utilizar es básicamente utilizar Reflection. Y usando Reflection lo que podemos hacer es básicamente definir unas interfaces que van a tener todas las clases que implementen nuestros endpoints, y cuando inicie el programa nosotros podemos usar Reflection para escanear estas interfaces y simplemente activar los endpoints que tenemos acá. Esta forma es un poquitito más complicada que la anterior, no tanto, pero de igual manera es algo que podemos utilizar. Vamos a ver. User endpoints with reflection. Y recuerden que esto es simplemente un programa de ejemplo, pero ese folder se podría llamar de cualquier manera. Entonces, para user endpoints with reflection vamos a agregar una nueva interfase, y a esto le vamos a poner, vamos a ver qué nombre tenemos, le podemos poner iEndpoint definition. iEndpoint definition, y vamos a mutear el teléfono, el celular, porque me están escribiendo por acá, pero no estamos en esto ahora mismo. Entonces vamos a poner esta interfase, a ponerlo acá como una interfase, y simplemente vamos a definir dos métodos acá. Y estos dos métodos que vamos a definir son para definir el endpoint. Vamos a utilizar la misma interfase que utilizamos en el método de extensión para poder llamarla desde program.cs, y una para definir los servicios. Y esto es porque muchas veces cuando nosotros vamos a utilizar Minimal APIs o cualquier otro tipo de API, siempre vamos a utilizar, o casi siempre vamos a utilizar servicios, donde nosotros vamos a definir una interfase y vamos a tener los servicios que vamos a utilizar. Por ejemplo, los servicios de repositorio o de otras APIs que vayamos a llamar, simplemente los vamos a llamar, a definir acá, y acá entonces vamos a definir los servicios que vayamos a utilizar dentro de la aplicación. Entonces, como ya tenemos esta interfase definida, lo que podemos hacer es utilizar una clase o implementar una clase que va a implementar la interfase. Entonces a esta le vamos a llamar user endpoints with reflection, y vamos a agregar nuestra clase. Vamos a implementar y vamos a simplemente copiarla desde acá, iEndpoint definition, y vamos a dejar que la IntelliSense haga su trabajo, o mejor, vamos a agarrar un snippet que yo tengo por acá, donde tengo precisamente definido esto, ya que IntelliSense no hizo su trabajo por completo. Pero básicamente aquí ustedes pueden ver que si tuviéramos algunos servicios que decidiéramos definir, lo haríamos dentro de esta implementación de Define Services, de esta interfase que nosotros acabamos de implementar. Pero como lo que estamos haciendo es simplemente un ejemplo de cómo organizar los Minimal APIs, aquí podemos ver que tenemos acá el app map-get, que es básicamente donde nosotros vamos a llamar esto, de llamar a estos usuarios, simplemente de donde vamos a regresar a Alex y a Bob a la salida de la llamada. Entonces ya borré de acá la llamada que teníamos anteriormente para utilizar el extension method, y lo que vamos a hacer es que vamos simplemente a implementar cómo llamar estas clases utilizando Reflection. Muy bien, vamos a ver cómo podemos llamar desde program.cs utilizando Reflection, y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un poco de magia para llamar Reflection, y vamos a hacer endpoint definitions
y vamos a escanear el assembly donde se está ejecutando la aplicación. Y ahí IntelliSense me está dando precisamente lo que necesitamos. Vamos a ver, simplemente tenemos que llamar a este using para tener acceso a la interfase. Y muy bien, entonces ya que nos ayudó IntelliSense y nos ayudó a poner lo que necesitamos hacer para definir la interfase, lo próximo que tenemos que hacer es ir por cada una de las definiciones que tenemos acá y llamar a los métodos que tenemos en la interfase para activar los endpoints, registrarlos y para activar los servicios que tenemos. Entonces, ya que tenemos hecho eso, podemos correr la aplicación y vamos a ver que, a pesar de que no estamos llamando el método de extensión que tenemos acá, si llamamos a users, ahí tenemos a Alice y a Bob. Y esto fue básicamente la implementación que tenemos utilizando Reflection. Ok, entonces por último, el último método que vamos a ver va a ser un método utilizando una librería que se llama Carter. Carter básicamente lo que nos va a permitir hacer es prácticamente lo mismo que estábamos haciendo con Reflection, pero de una forma un poquito más limpia. Entonces Carter lo podemos utilizar básicamente instalando un NuGet package que se llama Carter. Podemos ir por acá, por la interfase de usuario del paquete de nuggets y podemos buscar a Carter. Otra forma en la que podemos registrar a Carter o importar a Carter es que podemos ir a la consola de NuGet Package Manager y básicamente podemos decir .NET add package. A ver si escribo package bien. Carter. Parece que hice algo mal ahí. Claro, porque dice .NET y no es .NET, es .NET add package Carter. Y ahí deberíamos de tener lo que necesitamos para utilizar a Carter. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a usar otro folder y a este le vamos a llamar user endpoints with Carter. Y la manera en que lo vamos a hacer es un poquito diferente en la manera en que lo hicimos para el método de Reflection, porque para hacerlo con Carter nosotros tenemos que hacer una clase, pero es una clase que no va a ser estática en este caso, o podría ser estática, pero en lugar de nosotros utilizar la ruta simplemente con un método de extensión o con una interfase, lo que hacemos es que vamos a implementar una interfase de la librería de Carter que se llama iCarterModule. Y lo que hace iCarterModule es que tiene una convención donde tú llamas a una clase como un módulo y básicamente iCarterModule encuentra todo lo que está en esa clase en uno de los métodos de addRoutes. Y básicamente ahí es donde vamos a definir nuestros endpoints de Minimal APIs. Entonces vamos a hacer este user module. Vamos a agregar esta clasecita. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decir que esto está implementando iCarterModule. Entonces vamos a implementar o vamos a importar la librería como tal. Vamos a decir implementa la interfase y aquí tenemos un método que se llama addRoutes. Y si vamos y ponemos nuestros métodos de usuarios, lo que vamos a poder ver es que vamos a poder llamar a Carter desde Program CS desde una manera mucho más sencilla todavía. Y lo que debemos hacer es simplemente llamar a app.mapCarter. Ya yo tenía a Carter importada acá, ya tengo la llamada para app.mapCarter. Y si corremos el proyecto vamos a ver que si llamamos al endpoint de usuarios,
tenemos que registrar un servicio para Carter, que aparentemente se me olvidó registrar. Entonces vamos a registrar el servicio para Carter para entonces luego continuar. Entonces este error lo tenemos porque yo en realidad he olvidado hacer una llamada y lo que tenemos que hacer es builder.services.add_Carter. Esta es la llamada que registra los servicios que utilizamos de Carter. Como no la puse, obviamente el proyecto tuvo un error. Pero ahora que la tenemos, deberíamos ser capaces de llamar a nuestro endpoint. Y si vamos a la llamada de users otra vez, ahí podemos ver que nos devuelve a Alex y a Bob. Esto simplemente utilizando la llamada app_Carter, que como podemos ver es un poquito más elegante. Simplemente tenemos que hacer una clase de módulo y podemos distribuir nuestras rutas o registrar nuestras rutas dentro de la llamada add_routes. Entonces eso es prácticamente todo. Espero que les haya agradado. Como siempre, si les agradó, por favor dejen un like, y si desean ver otros proyectos, otros ejemplos de librerías o de otras cosas interesantes que queramos aprender sobre Minimal APIs, como siempre dejen un like, suscríbanse y hasta la próxima. Muchas gracias.